What up, mi gente? Una vez más, Slim Eleven en la casa. Y en el día de hoy vamos a estar reaccionando a... En mis andanzas por las redes, de casualidad me encuentro con una entrevista a este señor que formó parte por mucho tiempo, o quizás todavía lo es, no me interesa mucho, del gobierno cubano. Eh, es este tipo de personas que ocupó cargos dentro de esa cúpula, de esa crápula comunista dictatorial que todavía eh, desgraciadamente está en el poder en Cuba. Eh, este personaje eh, formó parte o forma parte de, de ese grupo de defensores de, de ese gobierno, de esa dictadura. Y bueno, hoy les traigo, hoy se las traigo aquí, les traigo la entrevista porque es muy importante analizar el pensar propagandístico de, de este tipo de personas tan bajo. Por eso que a mí me dicen, no, fulano es máster, es doctor en ciencia, es escritor. Mire, eso a mí me importa, no voy a decir la palabra, no me importa en lo más mínimo. ¿De qué te valen todos esos títulos si todavía sigues defendiendo lo indefendible? Pero bueno, claro, todo el mundo lo hace o la gran mayoría de ellos lo hacen por un interés personal, que al final entonces ¿de qué te sirve tanto título? Pero bueno, nos referimos al señor Abel Prieto, que por mucho tiempo fue ministro de Cultura en Cuba. Hoy ocupa, no sé si ocupará algún cargo, no me interesa mucho. Pero estas son las palabras Recibimos de él. a Abel Prieto, actual presidente de la Casa de las Américas, una institución de referencia para la cultura latinoamericana, ex ministro de Cultura de Cuba durante 15 años, encabezando en este caso una gran comitiva de referentes de la cultura cubana que vienen a participar de la Feria del Libro en Buenos Aires. La Habana este año es la ciudad invitada en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Bienvenido, Abel. Gracias. Muchas gracias por estos minutos acá en Gracias Canal por Abierto. invitarme. Bueno, lo primero es esto. ¿Qué traen los artistas, los escritores, los poetas, los referentes que vienen en la comitiva para participar en la Feria del Libro? ¿Qué representa para Cuba esta invitación? La cultura. No estoy bien seguro de qué año es esta entrevista. Según YouTube, creo, es alrededor de 2 años. Mm, por los temas que se abordan, no creo que sea tan anticuada, no creo que sea tan vieja. Está un poquito al día. cultura cubana inunda todos los rincones del continente, pero imagino que igual tiene un significado especial este tipo de Sí, participaciones. bueno, para nosotros fue muy importante la invitación a La Habana, a Leo. Vienen también algunos trovadores cubanos. Vienen quizás la voz más realmente potente de la nueva trova hoy, que es Eduardo Sosa. Viene Diego García, viene Raúl Torres, vienen tres trovadores muy importantes. La crema de la crema, eso es lo más grande de Cuba. Esa gente llena en estadios en Cuba, eso es lo más popular. Y bueno, vienen poetas, ensayistas, viene gente del ámbito de la narrativa también, una extraordinaria poeta, Teresa Melo, santiaguera. Realmente es una buena delegación, no es tan Esa numerosa como Melo. hubiéramos querido, pero nosotros sabemos lo que significa Buenos Aires, lo que significa esta feria, lo que significa esta gran nación con su extraordinaria cultura, y nos parecía que teníamos que, digamos, honrar esa invitación con gente muy talentosa y muy valiosa. Queremos traer la verdad de la cultura cubana. Sabes que estamos viviendo una etapa donde se dicen muchas mentiras sobre Cuba, verdaderas Empezando por el Noticiero Nacional de Televisión y por la Mesa Redonda. infamias, se dicen continuamente, se repiten en las redes sociales, todos los medios Exactamente, la Mesa Redonda, con Filo, todo lo que hablan es... reaccionarios de las oligarquías locales al servicio de los Estados Unidos, todos repiten lo mismo. Y queremos traer con toda... Ah,
Y bueno, ya no vamos por, yo creo que 5 minutos de entrevista y ya empezamos a hablar de los Estados Unidos. Si quieres saber qué pasa de los Estados Unidos, no mires la prensa norteamericana. Habla con un comunista. Un comunista sabe más de Estados Unidos que posiblemente de lo que pasa en su país o, o del mismo comunismo. Toda modestia y al mismo tiempo con orgullo los logros de una obra cultural muy importante. Yo creo que se habla mucho de la salud en Cuba, es verdad que ha sido una gran conquista. De hecho, Ujú. estas vacunas que logramos eh, gestar y que sirvieron para frenar la pandemia en el país. Unas vacunas que yo sinceramente no sé con qué sentido, con qué objetivo. Miren, eso es un tema para hablar horas, porque durante la pandemia, todas estas vacunas de la Pfizer, AstraZeneca, creo que se llama la otra, se le dio mucha oportunidad a muchos países de tercer mundo con facilidad de pago, bueno, muchas beneficios, por así llamarlo, o facilitarle este, el acceso a esas vacunas. Sin embargo, Cuba, que, bueno, él va a tocar el tema de que se supone que es un país bloqueado. Yo me pregunto cómo fueron capaces de hacer una vacuna. Una vacuna no se hace con, eh, no sé, machucando 3 hojas, hirviendo tres semillas. No, no. Una vacuna lleva este, componentes farmacéuticos complejos. No estamos hablando de un té, de un tilo, no sé, o de... Entonces, ¿de dónde sacaron los productos? ¿Cómo es posible en una farmacia no hayan cosas básicas como gasa, algodón, antibióticos, calmantes, cosas básicas? Sin embargo, lograron hacer una vacuna que no se vendió, que nadie le hizo caso básicamente y sacaron como 80 versiones. Es una cosa que a mí no me hace sentido. Ellos se dan en el pecho del orgullo de haber creado una vacuna, pero los deja al descubierto. ¿Cómo hiciste una vacuna si se supone que tú estás bloqueado? ¿De dónde tú sacaste los componentes farmacéuticos? Y bueno, él también habla de los logros y los éxitos en la fantasía comunista de que hay que ver qué significa la palabra éxito, porque yo no entiendo, no sé a qué se refiere cuando dice éxito. Para ayudar a otros países. Son una muestra de eso. Es decir, tenemos éxitos en la ciencia, éxitos en la salud, éxitos en la educación, pero los éxitos de Cuba en la cultura son, Leo, muy, muy trascendentes. Y queremos, te repito, de manera modesta, no pretendiendo ahora eh, convertirnos en los protagonistas de la cultura latinoamericana, ni mucho menos, Que no lo pero son. traer nuestra contribución en términos también de políticas culturales. Ujú. Retomando un poco esa idea Sí. que mencionabas recién, eh, bueno, muchos fantaseaban con que cuando no estuviera Fidel Castro, Cuba se convirtiera en una especie de segunda Miami o un destino turístico más de Estados Unidos. Finalmente el comandante dejó el gobierno, después dejó este mundo. Tampoco está Raúl ahora y sin embargo la revolución sigue en pie y eso pareciera tener que ver mucho con lo político, pero mucho más todavía con lo cultural. ¿Qué tipo de prensa es esta? Claro, una prensa izquierdista. Aquí todo está montado. Aquí, o sea, esto no es una entrevista orgánica. Aquí esto es una obra de teatro. Porque cuando se ha dicho que cuando, no sé, o sea, eso lo inventa, esa es la retórica de ellos. Cuando el comandante deje de existir, Cuba va a ser el patio de Miami, va a ser. Nadie ha dicho eso. O sea, nadie, es que eso es lo que ellos quieren que la gente piense. Crear eso de que Estados Unidos está loco porque se caga el comunismo en Cuba para apoderarse. Yo no creo que eso sea el sueño de algún cubano. Bueno, si es de algún cubano, se lo respeto. Pero la mayoría de los cubanos lo que quisiéramos hacer es una Cuba totalmente independiente con perfectas relaciones internacionales con muchos países, autónoma, auténtica, y nosotros mismos echar para adelante en Cuba, levantar el país. Nadie ha dicho de que cuando... Pero claro, eso es lo que ellos quieren vender y hacer creer. Todo el mundo estaba loco esperando que se muriera Fidel para que Estados Unidos y Miami Cuba se convierte en la nueva Miami. Bueno, ojalá fuera lo genial.
¿Quién no le gustaría vivir en Miami? Pregúntale a cuántos cubanos le gustaría vivir dentro de la isla. ¿A cuántos cubanos le gustaría vivir dentro de Miami? Sin duda. Tiene que ver con lo político y tiene mucho que ver, tienes toda la razón. Mira, yo recuerdo, Leo, yo además, antes de ser ministro, yo dirigí una organización que tiene mucho peso en Cuba, en el sector cultural, que es la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la UNIAC. Y Fidel iba, te diría, no faltaba nunca a los consejos nacionales, a los congresos. Él, que era un extraordinario intelectual, sin ninguna duda, se sentía muy Muchísimo, muchísimo. Miren el resultado ahí. Miren el resultado de esa genialidad de Fidel Castro. cómodo en ese ambiente de la vanguardia artística, la vanguardia intelectual. Y yo recuerdo en los años 90, años muy duros, los años en que se derrumbó el bloque socialista, se desintegró la Unión Soviética, los americanos reforzaron el cerco de una manera muy cruel. Fidel llegó hablando de unos documentos que se habían desclasificado del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que decían que había que impedir la sucesión de Castro cuando se produjera la solución biológica. Claro. ¿Cuál era la solución biológica? Lo que tú acabas de decir. Que se muera, Como que se decir muera. que ese caudillo supuestamente lo veían como caudillo, no como el extraordinario líder que sigue siendo Fidel para nosotros, que cuando ese caudillo desapareciera por no- razones de edad, El número de presos políticos en Cuba, el número de migrantes de Cuba y lo que se puede comprobar, constatar cuando tú hablas con cubanos, prueban, dejan al descubierto totalmente el caudillismo de Fidel Castro. se iba a derrumbar todo lo que habíamos defendido durante tantos años. ¿Y qué pasó? Fidel le dejó sus cargos a su segundo, que era Raúl. Raúl, Una democracia. O sea, ahí el pueblo cubano decidió. Esa fue la voluntad del pueblo cubano. Y él lo dice así con su cara muy dura. Él le dejó el pueblo al hermano y ya, y para el carajo. Ya, yo me voy, quédate tú con esto. Este, un ejemplo de democracia. Por eso yo a veces yo digo que ya no es ni dictadura, eso es una monarquía. Es una monarquía. Me voy. ¿Quién es el próximo Castro? ¿Eres tú? Bueno, dale, ven para acá. incluso emprendió transformaciones muy audaces en la gestión económica y social del país, realmente de una gran audacia, y dio paso a alguien como Díaz-Canel. Pero si Raúl toma decisiones audaces, riesgosas, no sé, hace cambios, decisiones, entonces significa que lo que le dejó el hermano no estaba bien. Entonces, ¿dónde está la genialidad? ¿Dónde está la genialidad? El líder histórico. Dice, viene el hermano y toma nuevas decisiones, a decisiones audaces. Bueno, entonces, ¿dónde está la genialidad del mandatario anterior? Que es un hombre que no estuvo en la Sierra Maestra, es un hombre que no vino en el Granma, es un hombre de 60 años, 62 años creo que cumplió hace poco, un hombre muy joven, muy brillante, muy... Esto es en Argentina, esto es la campaña propagandística de darle autenticidad y poner en alto la figura de la boba de Díaz-Canel. entregado a su trabajo, que Leo se ha ganado el cariño y la admiración de la gente a partir de que la gente sabe que trabaja para ellos. ¿Cómo tú constatas eso? ¿Qué pruebas tú tienes? ¿Dónde están los sondeos? ¿Dónde están las entrevistas? ¿Dónde están las encuestas? ¿Por qué tú asumes ese apoyo hacia Díaz-Canel? Porque no es lo que yo veo en las redes sociales. Yo veo dos o tres bobos de esos apoyando, pero la gran mayoría le apodan el sin casa por algún motivo. Pero bueno, claro, ¿qué vas a decir? Un hombre muy cercano a la cultura, aunque es ingeniero, muy cercano a la cultura, sus hijos son músicos y sin duda la famosa salida biológica con que soñaban los americanos No funcionó. no funcionó. ¿Qué americano soñaba con eso? Yo no recuerdo, ellos siguen la lucha. Yo siempre he dicho que los comunistas batallan con molinos de viento porque ese lobo feroz que ellos te pintan
Yo no veo, nunca vi esas ansias perversas del imperio por Cuba. Estaban esperando, loco, porque se muriera Fidel. Bueno, ya pasó. Y Estados Unidos, mira, ni caso le ha hecho. Y eso es algo que tiene mucho que ver también con esa transformación cultural que ocurrió en Cuba junto con la transformación en el campo de eliminar el latifundio, darle mejores condiciones de vida a la gente, eliminar el desempleo. Junto con todo eso, hubo transformaciones culturales trascendentes. Ujú. Para completar un poco este panorama, después retomamos la cuestión cultural, pero bueno, la presidencia de Donald Trump significó una tensión muy grande, me imagino, para la relación o la no relación con Estados Unidos, entre Cuba y Estados Unidos. El bloqueo continúa a pesar de los cambios de presidentes, pero ¿qué representa la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca? A ver, ¿Se abre alguna puerta, alguna expectativa? ¿Confían en que pueda cambiar algo? mira, Trump hizo cosas terribles, Leo. Trump, en medio de la pandemia, implementó 243 medidas nuevas que reforzaban el bloqueo. Y pocos días antes de abandonar la presidencia nos dejó un regalo envenenado que fue declararnos país promotor del terrorismo. ¿Qué implica eso? Que eso sale en todas las computadoras de todos los bancos, de todas las navieras, de todas las empresas en el mundo, te sale que vas a negociar con un país patrocinador del terrorismo y ahí mismo la transacción se congela y no da un paso más. Ese fue el último regalito de este señor. Bueno, que de eso no le queda duda a nadie. En Cuba Cuba ha recibido disímiles veces, varias veces, a líderes de grupos terroristas de la ETA, líderes, se habla también de los grupos terroristas iraní, que se hicieron una operación de cambio de rostro en La Habana. Pero bueno, para no caer tanto en eso, para mí Cuba es un país terrorista, que no le quepa duda a nadie. Es un país donde la gente tiene miedo a hablar, un país donde la gente tiene miedo a opinar, manifestarse. ¿Tú vives con miedo o no vives con miedo? Esas personas que a veces se dicen, no, yo soy libre. Como salió Omar Ali, yo soy libre, yo soy libre. Bueno, si eres tan libre, bueno, quizás te consideres libre porque estás de acuerdo con el sistema. ¿Qué pasa con los que no están de acuerdo con el sistema? ¿Qué les pasa a toda esa gente? En Cuba, ¿hay o no hay derechos humanos? Ahora es imposible ahora empezar a pasar lista de presos políticos, luchadores, independentistas de Cuba, porque no daría el tiempo mencionar nombres y nombres. Vaya, de momento solamente te digo José Daniel Ferrer, el opositor que para mí tiene más prestigio, más dignidad dentro de toda la oposición cubana. Ese es el caso. Entonces, ¿hay miedo o no hay miedo? ¿Hay terror o no hay terror? Que eso no le quede duda a nadie. Terrible este fascista. Tristemente Biden, que había prometido revisar esa política, no ha cambiado nada. Es muy lamentable, no ha cambiado nada. Y yo te diría que por el contrario, en el tema migratorio ha complicado las cosas. Hoy tenemos un potencial migratorio que siempre ha existido en Cuba. Hay, no sé, cerca de 2 millones de cubanos y descendientes de cubanos en Estados Unidos, gente que tiene familia en Miami, gente que quiere visitar a la familia o que quiere reunirse con la familia. Ellos tenían el compromiso con nosotros, algo que firmamos los dos países, de dar no menos de 20.000 visas al año. Bueno, no, una vez más, no sé en qué tiempo fue en esta entrevista, pero fue tan malo Biden que hasta primeros secretarios de las provincias están llegando con parol. Jueces, miembros del aparato represor, fiscales, que incluso
tomaron sentencia contra cubanos simplemente por opinar, contra cubanos que se levantaron el 11 de julio. Están llegando aquí en Estados Unidos a ver Prieto. Qué malo es Biden. Si Biden lo único que ha hecho es darse la lengua con ustedes. Bueno, quizás tú no lo sabes porque eso en el pasado, pero yo que estoy ahora aquí en el futuro, hasta delegaciones de mi primeros vienen aquí a ver Prieto a reunirse con la administración Biden. Qué malo es Biden. Dice se queja Abel Prieto de que, bueno, en el ámbito de migración, bueno, que Biden ha sido muy malo. Y hoy, ¿qué fue lo que hicieron? Eso lo hizo Trump. Cerró los servicios consulares en la embajada. Ahora los cubanos tienen que ir a un tercer país a buscar la visa o tienen que arriesgarse por estos corredores que atraviesan Centroamérica con Ustedes muy gente, preocupados. traficantes de personas. Qué Tienen que preocupante. arriesgarse en esa locura o irse en una balsa. Es decir, ellos han promovido la emigración irregular como show. Ellos han promovido la emigración irregular. Pero ¿quién es el que está promoviendo la emigración? ¿Los que están afuera o los que están adentro? ¿Por qué la gente emigra? Si Cuba fuera un país genial, ¿tú crees que la gente dijera, bueno, vamos a hacer una inmigración ilegal? ¿Pero por qué te vas a ir? Sí, sí, porque Estados Unidos me está diciendo que yo tengo que emigrar ilegalmente. Hace sentido, pero esa es la manera de pensar y, una vez más, la campaña propagandística de los carepalos esto. ¿Qué sentido tiene emigrar? O sea, si el país estuviera bien, ¿qué sentido tiene emigrar? ¿Quién es el que me está impulsando a mí a emigrar? Estados Unidos. Pero es que además, la guerra con Estados Unidos, ya hoy en día el cubano, como decía el chiste del humorista Robertico, al cubano tú le dices, no te montes en ese avión que se va a caer, y el cubano dice, donde caiga. Porque es que ya hay cubanos, no solamente en Estados Unidos, por supuesto, Estados Unidos es el principal receptor, pero cubanos hay en Latinoamérica, en Europa, en África, donde quiera. La fábula de los Claro. perseguidos por el comunismo, que huyen desesperados. ¿Te das Muy mal término viniendo de un ministro de Cultura. Una fábula, se habla de fábula cuando los personajes son animales. Esto no es ninguna fábula. Y te estoy hablando yo que soy protagonista. No es ninguna historia de fantasía. Pregúntale a todos los cubanos. Claro. No le pregunto a todos los cubanos por qué emigraron, porque es que todavía la ignorancia, todavía se escabulle entre nosotros y todavía permanece entre nosotros. Y te van a decir, no, yo emigré por un problema económico. ¿Y quién es el causante de ese problema económico? Bueno, cuenta? Y entonces no quieren lo que nosotros hemos pedido siempre, que es una emigración segura, ordenada, regular y no. pero si es que ya está pasando el Prieto, bueno, quizás ahí no sé en qué día tú hiciste la entrevista, pero es que ya están viniendo con parol. Gente, funcionarios del gobierno, y saber cuántos del G2 y saber cuántos espías han entrado por él legalmente. Ni siquiera han tenido que hacer esa travesía. Ya está pasando. O sea, no te preocupes, de Prieto, que Biden no te defraudó. Quieren eso. Legal. Legal, legal. ¿Tú crees que a nosotros no nos duele de pronto alguien que naufraga una balsa de Claro. esa y se ahogan niños? Se les estruja el corazón. Se les estruja el corazón. Voy a mencionar el remolcador. No, mejor no le menciono el remolcador de... No, mejor Abel Prieto. Es que Abel Prieto esa parte quizá él no la conoce. Él no está claro, pero bueno, una vez más, ellos están conscientes de la emigración. Cuán importante es la emigración. Porque es que ellos dependen de la emigración. Ellos se sienten, se toman el crédito de los salvadores de Cuba, cuando realmente los salvadores de Cuba son los emigrados cubanos, que tenemos que hacer de tripa y corazón para suplir las cosas que esa revolución prometió y nunca cumplió. Eso es lo que a ti realmente te preocupa, no el bienestar de los inmigrantes. Claro. Y se ahogan gente joven. Eso es una cosa dolorosísima. Y todo armado. Y ahora, por ejemplo,
hace poco, Panamá empezó a pedir una visa de tránsito, que eso no existía. Entonces empezó a exigirle a los cubanos una visa de tránsito. Uno piensa, si va a pensar mal, piensa que hubo presiones ahí. De pronto apareció ese nuevo obstáculo para gente que ya había comprado su boleto. Te das Qué mala es Panamá. ¿Sabe qué lo que es impedir, tratar, no tratar de dejar a los cubanos llegar a su meta? Qué mala es Panamá. Señor mío, esto, y eso es un ministro, eso fue un funcionario del gobierno cubano. ¿Acaso ese hombre no sabrá que dur- todos esos países existen gobiernos auténticos, democráticos, elegidos democráticamente, que hay convenios migratorios? Y dice él, no, no quisiera imaginar que Estados Unidos esté detrás de todo eso. Todos los países tienen el derecho de proteger sus fronteras. Pero eso a ti no te importa. A ti lo que te importa es que lleguen para que entonces empiecen a mandar dinero para atrás. Nada personal con los cubanos que hacen travesía. Pero está oyendo lo que está diciendo este ministro, este, esta persona que forma parte del gobierno cubano. cuenta. Es decir, es una jugada, todo está pensado, Leo, para crearnos tensiones internas, para crearnos descontento interno. Estos años han sido muy duros. Un detalle, Leo, muchas de las medidas de Trump fueron durante la pandemia. Claro, Durante la claro. pandemia. Hubo un momento que nos quedamos sin oxígeno en las salas de terapia intensiva en los hospitales, sin oxígeno medicinal. Y le pedimos a los Estados Unidos comprarles oxígeno y ni siquiera nos respondieron. Es decir, una política verdaderamente, se le llama genocida con toda esa razón, Leo. Se le llama genocida. Leo, pero también yo te voy a decir una cosa, Leo. Ellos, el gobierno de ellos, ¿cuánto se dio durante la pandemia? ¿Cuántos presos políticos fueron liberados durante la pandemia? Es que ellos se quejan de algo que ellos realmente fueron ellos los que lo causaron. Y no voy a tomar este video para empezar a explicar todo lo que es el bloqueo, la parte legal del bloqueo, las causas del bloqueo, del embargo, para no caer en la retórica de estos tipos. Si realmente te preocupa el pueblo cubano durante la pandemia, ¿cuántos presos políticos tú dejaste en libertad? Para que, bueno, en tiempos tan difíciles fueran y visitaran y estuvieran con su familia, con sus familiares. ¿A cuántas personas tuvieron la oportunidad de una vez y por todas emprender, liberar las fuerzas productivas? Simplemente apartarte tú. Es que el bloqueo es interno. El bloqueo es interno. Y entonces tomas la COVID para entonces hacer política. Muy mal, te queda muy mal. Y no es una exageración. Es verdaderamente muy perversa, muy maligna, realmente satánica, y se mantiene y se mantiene. Y la Asamblea General, tú sabes que vota todos los años, mayoritariamente por el levantamiento del bloqueo, pero eso no Claro. influye en lo absoluto. Si todos esos países realmente quieren que se quite el bloqueo, bueno, que comercialicen con ustedes y ya, si son la mayoría. ¿Por qué no quieren por qué no quieren hacer negocio con ustedes? Sus razones tendrán. Retomando un poco la cuestión más específicamente cultural, te he leído en una entrevista hablar de, cito como lo recuerdo, algo así como que el mejor invento del capitalismo son los pobres de derecha Sí. que votan, deciden, opinan, hablan, discuten en contra de sus propios intereses. Quiero preguntarte si en Cuba existe este fenómeno y en todo caso, ¿cuál crees que es el antídoto? ¿Qué tipo de pregunta es esa? Ese tipo no sabe. Él, a ver si atienden bien, él está preguntando cuál es el fenómeno de los
pobres de derecha en Cuba. Él está preguntando, o sea, él se basa su pregunta sobre los pobres de derecha. ¿Qué pobres de derecha va a haber en Cuba? Si en Cuba no hay ni derecha ni izquierda. En Cuba lo que hay, bueno, sí, una extrema izquierda. Un régimen dictatorial comunista. ¿De qué, qué tipo de pregunta es esa? Que además, sea cual sea el país, el sistema de gobierno, el sistema económico, van a existir sus clases sociales. Mi pregunta es para ellos dos sería, ¿cuándo el pobre es más pobre? ¿Cuando es pobre de izquierda o pobre de derecha? Porque hay que ver qué se considera como pobre de derecha. Yo hice mi estancia en Latinoamérica y los pobres, como comen esos pobres, no tiene nada que ver como come la supuesta clase media trabajadora, ni decir la clase alta de Cuba. Clase alta en Cuba son familiares cubanos que tienen familiares en el extranjero, gente que trabajan en turismo o gente que trabajan son parte del gobierno, que ni siquiera son clase alta, son clase media, viven un poco más cómodo que la media común. Y ninguna de esa gente tiene la calidad de vida que cualquier pobre de Latinoamérica. Lo digo yo en mi experiencia personal, no es mi opinión. Yo estoy relatando lo que vi. Entonces, ¿qué es lo que es un pobre de derecha? Un pobre de derecha es un tipo que, bueno, antes se tomaba un litro de café, un litro de leche en el desayuno, ahora se tiene que tomar medio litro. Pero tiene. Ahora, el pobre de izquierda no tiene ni siquiera el litro de leche. Y es mucho, y en número son muchos más los pobres de izquierda que los pobres de derecha. Pero vamos a ver qué responde. Esa fue la pregunta. ¿Cómo se manifiesta esto de los pobres de derecha en Cuba? Eso fue lo que preguntó él. A ver, Leo, sí, eso, Sí. eso es un drama. Se queda, el mismo Abel se queda así como que, damn, like, ¿qué te digo? ¿Qué me acabas de preguntar? Eso es un drama. Eso pasó con Bolsonaro. Aquí lo hemos sufrido también. Aquí, Pero se está hablando de ustedes, Cuba. Macri, con el lema de cambiemos. Y lo que traía era un menemismo reforzado, imagínate tú. Y no puede ser que todos los que votaron por Macri eran clase media alta o No. clase media. Son gente engañada. Yo creo que en Cuba hoy tenemos ese fenómeno de que mucha gente joven cree que su proyecto de vida lo pueden realizar mejor fuera del país. Hoy los jóvenes creen eso. Y están equivocados, están muy equivocados. Esos jóvenes que creen que erróneamente piensan que pueden hacer su plan de vida, su proyecto de vida en otro país, están equivocados. Él va a dar las razones. Vamos a ver. Te diría que en la mayoría de los casos los que estudian el fenómeno dicen que, y entrevistan gente y hacen encuestas con ese potencial migratorio, piensan que le llaman una migración circular, que es con la intención de regresar, de hacer dinero, fundar una empresa, qué sé yo, y de pronto regresar. En Cuba hoy tenemos un marco No sé qué tiene que ver eso con la pregunta, pero bueno, me interesa el tema migratorio. legal que facilita las MIPYME, las pequeñas y medianas empresas, es decir, y es probable que haya... Y ellos están claros de eso. Ellos están claros que el pensamiento del cubano es el pensamiento del pan con bistec. Yo voy a ir a Cuba, a Estados Unidos, yo no voy a hablar de política, a mí no me interesa la política. Me voy a legalizar bajo una ley que sí es política, que fue aprobada por un exilio cubano cuando el exilio se respetaba, que fue luchado en el Congreso y se logró tener una ley que ampare a los cubanos porque se les considera víctimas de un régimen comunista. Pero al cubano no le interesa nada de eso. El cubano es pan con bistec, bim bam, año y un día tengo un avión y estoy metido en Cuba de nuevo. Y nadie me puede decir nada porque yo vivo en un país libre. Esto es un país libre y, y como diría el filósofo El Micha, no me sigan con las perras. gente que tenga esa intención. No son gente propiamente pobre, son profesionales. Muchos de ellos son personas muy bien capacitadas, muy bien preparadas. Y que en Cuba pobre equivale o sea, profesional es igual directamente proporcional a pobre. ¿Qué profesional vive bien en Cuba?
hágame el favor, pero de qué sé. ¿Quién es el que se cree esta entrevista? O sea, esta entrevista definitivamente no es para cubanos. Pero sí se puede dar el fenómeno en Cuba. De hecho, cuando los incidentes del 11 de julio, hubo gente que salió a la calle a protestar, gente favorecida por la revolución. Claro. Es decir, de pronto cuando la reacción, y eso ustedes lo sufrieron, se apropia de la idea del cambio, es muy peligroso. Porque la Y eso ustedes lo saben muy bien. gente de pronto, y como en las redes, no hay una manipulación solo en términos de información, sino también en términos emocionales, de pronto la gente está pasándola muy mal, el bloqueo influyen los errores nuestros, pero influye el bloqueo. Esa ha sido la retórica de ellos durante años. Hemos cometido errores, lo sabemos, pero el bloqueo, sabemos que hemos cometido errores como si fuera algo sencillo, algo banal, algo efímero. Hemos cometido, ups, my bad. Hemos cometido algunos errores. Simplemente hemos destruido un país completo que hoy en este preciso momento no hay nada que sea rescatable de Cuba, ni cultura, ni deporte, ni educación, ni salud, ni nada, ni valores éticos, porque ya lo que hay en Cuba es el descaro, el más amplio nivel. Pero hemos cometido algunos errores, eh, pero no, el bloqueo es el principal causante. Decisivamente y le dicen, va a cambiar, esto va a cambiar. Claro. De pronto la gente puede confundirse y aproximarse a una especie de restauración capitalista. La Cuba capitalista te la presenta en las redes como si hubiera sido un paraíso. Claro. Y era una colonia envilecida, era un prostíbulo de los marines yanquis, un lugar verdaderamente grotesco. Y de pronto que haya gente que te presente eso, los rascacielos, la gente que iba a Tropicana, porque iban actores y actrices de Hollywood los fines de semana a La Habana, la mafia estaba metida ahí, Claro. la mafia dura, Meyer Lansky, toda esa gente eran compinches de Batista. Y de pronto idealizan eso. Y otra de las cosas de esta crisis cultural que vive el mundo, Leo, porque no es solo Argentina, ni América Latina, ni Cuba, es el mundo entero, la pérdida de la memoria histórica. Te borran la memoria histórica. Y son capaces de construirte un relato y de imponer un relato absolutamente ajeno a lo que ocurrió realmente y la gente puede comprar. Bueno, según tú, Cuba durante su periodo capitalista, durante el periodo de la República, no era un paraíso. Te la pintan como un paraíso, pero no era un paraíso. Tenía todos los problemas que tú acabas de citar, más lo que nos enseñaron a nosotros en la escuela, que había de desempleo, pobreza, división de clases, y por eso, bueno, Fidel Castro hizo la revolución. Él denuncia al gobierno en el famoso La historia me absolverá. Y viene a la pregunta ahora, bueno, Fidel Castro cumple con su objetivo de hacer la revolución y la pregunta es, ¿se cumplieron los objetivos? ¿Ya está la pobreza eliminada, erradicada en Cuba? ¿El país está industrializado? ¿Se ganó o se perdió con la revolución? Porque si al menos antes, siguiendo tu misma retórica, según tú, antes te la pintan muy grande, muy bella, La Habana, y había pobreza. Y en el día de hoy, ni siquiera tenemos esa parte, esas bellezas de La Habana, esos rascacielos, esa parte de la República. Y continuamos teniendo pobreza, desempleo, bueno, todos los males que para qué citarlo. Entonces, ¿qué se ganó con la revolución? ¿Dónde están los logros de la revolución? ¿Cuál es el sentido de la revolución? Es fracaso tras fracaso. Esa historia, esa fábula y equivocarse en su conducta, en su forma de manifestarse. Pero hoy principalmente yo te diría que la abrumadora mayoría de la gente en Cuba quiere el socialismo, sabe lo que tiene, sabe que tiene la salud gratis, sabe que tiene la educación gratuita, es decir, en Cuba desde el... Y una vez más se llena la boca de que abrumadoramente él está seguro de que ¿qué te lleva a ti a pensar eso? ¿Cómo tú constatas eso? ¿Cómo tú pruebas eso? ¿De dónde tú sacas? Es que
A mí a veces me cae mal que la gente ponga palabras en mi boca. Ahora yo soy el pueblo cubano y dice, no, porque el pueblo cubano ratifica de que quiere seguir con el socialismo histórico. Y digo, pero ¿quién? A mí, ¿quién? Y a mí se me preguntó, al pueblo cubano se le ha preguntado, ¿en qué momento el pueblo cubano se le ha preguntado eso? En mis tiempos de Cuba, a mí nunca se me preguntó. Ni ahí, no creo, bueno. Y cuando que para las elecciones absurdas esas esa pantomima de Díaz Canel, a ningún cubano se le preguntó. Preescolar, le llamamos en Cuba, el kindergarten hasta la universidad, tú no tienes que gastar un centavo Claro. en la educación de tu hijo. La educación más cara de la historia. Y todavía, muchos cubanos todavía se creen esto y nos creímos esto, pero bueno, no se preocupen. Para eso estamos nosotros los influencers, para borrar de la faz de la historia, desgarrar los sucesos. Nada en el mundo es gratis. Nada en el mundo es gratis. El salario de esos profesores de kindergarten, que por cierto es un término en inglés, no sé qué tú haces citando ese término, hasta la universidad, ¿de dónde salió el salario de esos profesores? Porque si es gratis, entonces el servicio también tiene que ser gratis. O sea, todos esos profesores trabajaron de gratis. ¿De dónde sale? Se habla de educación, pero también de salud. ¿De dónde sale el presupuesto para pagarle a toda esa gente? ¿Es realmente gratis? ¿Qué sentido tiene que mi abuelo, mis padres se metan la vida entera trabajando para recibir una educación que, punto y aparte, no es la mejor del mundo? La gente sabe que eso es importante y que eso es valioso. Pero ¿qué pasa? Que formamos profesionales de muy alto nivel y ese profesional quiere tener un automóvil, quiere tener un apartamento para no vivir con los suegros. Siempre vivir con los suegros es terrible, excepto en mi caso, que son gente maravillosa, pero bueno, es terrible vivir con tantas generaciones juntas y todo eso que nos pasa a nosotros. Y entonces piensan que pueden tener un Conseguirlo en otro país. conseguirlo en otro país, sobre todo en el norte, porque ven las películas. Y eso es imposible. Eso es imposible. Que hay que tener mucha estómago y mucha tripa para escuchar a este carepalo hablar. Dice, qué malos son los cubanos, los profesionales cubanos. El mundo es injusto, compañero. Tú sabes lo que tú es querer aspirar a un apartamento y un auto. Pero ¿qué se han creído estos cubanos profesionales? ¿Qué se han creído? No. Y muchos llegan aquí que ni profesionales son, pero tienen muchos otros talentos en el negocio, en las artes. Y no un apartamento, 2 y 3 casas y el carro del año lo tienen ahí, trabajando duro. Sí, sí. A ver, Prieto, sí. O es que tú nunca has venido a Estados Unidos. Se creen las películas, ven las películas de clase media americana, Claro. donde el papá tiene un automóvil, la mamá tiene otro, el hijo tiene Eso es cierto. otro automóvil o una moto, Y eso no es y mentira, es todos cierto. son felices y tienen un perro enorme. Sí los hay, Te das como hay de cuenta todo. que se come la comida de 3 municipios cubanos de una Porque hay zampada, ¿sí para te das porque hay para cuenta? producirla. La gente se cree que esa es la felicidad. Y están equivocados. Están equivocados. Que hablen todos los cubanos I220A, Parol, CP1 que han entrado. Que hablen. A ver si ese hombre tiene la verdad. Es verdad o mentira lo que ese hombre está diciendo. Claro. Tener cosas de marca, un traje Armani, ¿cómo se llama? Unas zapatillas deportivas de esta Adidas, todo eso, o quizás de las nuevas marcas. No, Pero ¿cuál es el problema? Es que todos queremos confort de vida. Porque es un pecado satanizar tener aspiraciones en la vida? Que no son aspiraciones fuera de lo normal. Son aspiraciones básicas. ¿Quién no quisiera tener un auto? ¿Quién no quisiera tener su apartamento, su ropa, su buena ropa? Pero por qué tú sí puedes tenerlo y los cubanos, el pueblo no? Porque esa ropa que tú traes puesta en el país donde tú estás, que eso no es Cuba, eso es Argentina. ¿Por qué tú sí puedes? Tú das la vida por la igualdad proletaria, pero tú tienes beneficios que otros proletarios no tienen.
¿Hasta cuándo llega? ¿Hasta dónde llega el nivel de descaro de esta gente? Eso es un descaro, o sea, qué ambicioso tú eres. Tú sabes lo que es querer vestir bien, estar aseado, comer bien, tener un medio de transporte, tener tu propia casa. Estás pidiendo mucho. Estás pidiendo mucho. Eso solamente se le es concedido a algunas personas del gobierno porque para eso trabajan mucho. Estoy muy al tanto. Siguen a los famosos, todos siguen a los O famosos. sea, eso te iba a preguntar, ¿qué rol juegan los medios de comunicación? Porque un aparato estatal de medios en Cuba Y nunca supimos se manifiesta el problema de los pobres de derecha en Cuba. muy grande, muy consolidado, pero la información está globalizada, Está llega información de globalizada. todos lados. Lamentablemente es así. Yo creo que la televisión nuestra, que tiene hoy un buen número de canales y algunos que presentan programas muy interesantes, pero la agenda hegemónica la tenemos en Cuba, convivimos con ella, porque también tenemos más de 7 millones de móviles conectados a internet en Claro. el país. Es decir, hoy pretender censurar algo es ridículo. Claro. Vaya, Él está frustrado porque sus ansias de censurar no las puede satisfacer. Tienen la competencia de los teléfonos móviles con internet. Es como un dictador que le quitan el juguete. Es como un bebé dictador que le quitan el juguete de poder censurar. Y eso a él le hiere por dentro. éticamente es deplorable, pero Operativamente es imposible. tecnológicamente, desde el punto de vista práctico, Es imposible. es irracional. Sí. Y entonces la gente ve todo eso. Y una de las trampas de las redes es que te dicen que el joven puede elegir su menú cultural. Y efectivamente, en cierto modo tienen razón, es decir, que el joven puede poner en su teléfono las canciones que más le gustan, hasta las películas que le gustan las puede poner ahí y elige su menú. No tiene que esperar que en un canal de televisión o de cable o abierto le lleguen esas películas que él desea ver o esa música escuchar. Pero lo que pasa es que el menú que eligen se lo están imponiendo por todas las vías a su alrededor. Porque si no, no. Exactamente. Por eso la solución es una televisión gubernamental. Con nada más que dos canales. Ahora hay como 6, no sé cuánto habrá ahora. Que el gobierno, alguien que piense más que tú y que tenga mejor gusto que tú, elija lo que tú tienes que ver, la música que tú tienes que oír y los programas que te gustaría consumir. Esa es la solución. No sería posible que estos famosos, que son además por lo general gente idiotizada, de pronto ocupen el lugar. Pregúntale a cualquier joven latinoamericano quién era Sucre, quién era Bolívar o Martí, le Martí. puedes preguntar lo que tú quieras. Bueno, quizás algunos sepan, tengan una idea, pero si le preguntas quién es, no sé, Daddy Yankee. sí, Daddy Yankee, o Beyoncé, o este, o el otro, o Lady Gaga, Seguro saben. seguro saben. Es decir, Para eso existe un mercado. La gente premia con su gusto, con su dinero, al mejor producto. De hecho, y no sé qué está hablando, en Cuba, yo ahora mismo en Cuba, es que en Cuba se le pregunta a cualquier cubano, yo le pregunto sobre el padre Hidalgo y no van a responder. Según este señor, está la mejor educación del mundo. están instalados esos héroes de papel, están instalados en la gente de una manera impresionante. Por último, bueno, y agradeciéndote estos minutos, dos preguntitas más cortitas. Una es sobre los desafíos para esta etapa de la Casa de las Américas. Imagino que el legado de Roberto será muy grande, pero también tendrás ideas propias y gestión propia. A ver, hoy 28 de abril es el aniversario de la fundación de la Casa de las Américas, de 1159. Ya lo puse en las redes, ¿no? Porque yo también tengo Twitter y lo uso siempre que puedo. ¿Qué clase de cara tiene este tipo? El legado de Roberto es absolutamente desmesurado, era un extraordinario pensador. Y bueno, ya lo que viene quedando
de entrevistas hablan principalmente ya del mundo artístico y de las Casas de las Américas. Por supuesto, siguiendo, enalteciendo de la figura del superhéroe de ellos. Bueno, tienen sus razones para glorificarlo. Imagínate tú, ellos son parte, parte de esa cúpula. Pero este es el pensar de muchos de los gobernantes, miembros del buró político, gente que ocupan cargos en el partido. O sea, es es ese pensar de mantener el pueblo cubano lo más controlado posible a través de los medios. Bueno, lo que han venido haciendo durante todos estos años. Caer una vez más en toda esta verborrea del bloqueo, que yo no sé qué sentido tiene hablar del embargo, del bloqueo, y más cuando se supone que esta entrevista era algo más cultural. Pero hablar del bloqueo, el bloqueo supuestamente se supone que te debe limitar de hacer negocios, transacciones con otros países. Pero ¿qué pasa? Cuando tú tienes un país parado, improductivo, con tierras infértiles, que son fértiles, pero se han hecho infértiles a partir de la improducción del gobierno comunista, entonces tienes que depender de la importación. Y cuando tienes que depender de la importación, vas a chocar con el bloqueo, con el embargo. Simple y llanamente. Reaccionar a este tipo de verdad se me hace muy difícil porque es que es muy difícil eh, escuchar todas estas falacias, toda esta verborrea, sabiendo perfectamente que su intención es manipular, es vender esa imagen que muy efectivamente ellos han hecho durante toda esta historia, al punto que todavía hay muchos latinoamericanos que se creen el cuento. Todavía le dicen a Cuba el farol de luz en el Caribe, en medio del Caribe, pero ninguno se va para allá a coger esa luz. Todos se quedan de lejito. Y bueno, nada, mi gente, fue Slim 11. Comparta, hit the like button, subscribe y nos vemos en el próximo video.